Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Sí escuchan? Sí, ingeniera. Ya, Sí, listo. ingeniera, sí le escuchamos. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de macroeconomía. Es la segunda clase dada, pues, las razones que la semana pasada impartimos y cumplieron la tarea de la plataforma. Sí, Jordan, los demás. Sí, Sí, ingeniera. Ya, en la tarea de la plataforma, pues, debían de analizar un poco de los objetivos de la macroeconomía y explicar, pues, ¿no? Cuáles eran dichos objetivos. Aparte que eso también fue uno de los temas que se trataron en clases, ¿no? Me está pendiente subir esta clase, la clase anterior y esta clase para que ustedes puedan, pues, revisarla posteriormente, ¿no? No la había subido, pero ya luego, al proceder de la clase del día de hoy, ambas clases van a ser subidas para que ustedes puedan verla a través del YouTube, ¿no? Y también se les pondrá la información donde ustedes van a poder revisar estas clases. Bueno, estuvimos haciendo una introducción. Vamos con las indicaciones generales, que ya no son indicaciones generales porque ustedes ya las conocen, ¿no? Entonces, yo no voy a estar repitiendo en todas las clases lo mismo. Durante la clase, ustedes deben estar con sus cámaras encendidas y sus micrófonos silenciados. Yo tengo igual los micrófonos de todos silenciados. El momento que alguien desee participar, levanta su mano y de esa manera yo le doy el uso de la palabra y nos podemos entender. Ustedes están con sus cámaras encendidas, eso permite de que exista la participación y la constancia de que ustedes están en la clase. Porque si ustedes están solo con las cámaras apagadas y resulta que cuando yo tomo la asistencia es cuando ustedes dicen presente y recién se los ve, entonces pues no es una justificación. Ustedes ya desde hace semanas que tuvimos el proceso de inducción, se les indicó que deben estar con sus cámaras encendidas, ¿no? Entonces yo ya no voy a estar repitiendo en todas las clases. Juan, prenda la cámara. María, prenda la cámara. Pedro, encienda la cámara. Sino que simplemente ya los que están con sus cámaras encendidas, pues no están participando en la clase y no van a tener ni la actuación ni van a tener la asistencia, ¿no? Y deben de recordar que se considera actuación en clase y también la asistencia. Entiendo que a lo mejor un día por cuestiones de conectividad la cámara les falle, entonces ustedes me comunican, mis economistas, por asuntos de internet, voy a estar con mi cámara apagada o tengo algún inconveniente y voy a estar con mi cámara apagada. Eso será un día, pero no va a ser que todas las clases ustedes están con las cámaras apagadas. Entonces, hasta hoy yo voy a recordar quiénes están con las cámaras apagadas. Ya a partir de hoy no, sino que simplemente no tendrán ni la asistencia ni la actuación en clase. Porque recuerden ustedes que también es molestoso
estar a cada rato diciendo quiénes están con la cámara apagada, si en realidad ustedes ya lo saben, ¿no? Ustedes no son estudiantes de primero, ya son de tercero y conocen perfectamente las reglas. Entonces, vamos a nombrar a Chiriguayo y Villamar, que son los que no están participando en la clase, ¿no? Porque están con la cámara apagada, entonces eso no es participación. Deben de tener sus cámaras encendidas. ¿Ya? López apague su micrófono y encienda su cámara. Entonces, esas son disposiciones que se vienen dando y que ustedes la conocen perfectamente, ¿no? Entonces, cuando ustedes se vean que algún día no tienen asistencia, van a decir economista, pero si yo sí estaba pero con la cámara apagada. Entonces, no van a tener la asistencia respectiva, porque en la interacción yo voy preguntando para que ustedes tengan sus actuaciones en clase, y si ustedes solo están con la cámara apagada, obviamente no van a tener la misma. Entonces, las indicaciones para los que se van conectando a la clase. Deben estar con sus cámaras encendidas. Entonces, ya no lo vamos a volver a estar indicando porque ya ustedes saben que con todos los docentes deben estar con las cámaras encendidas. Entonces, yo no voy a estar recordando siempre. Entonces, tenemos a Villón, Villamar y Chiriguayo que continúan con sus cámaras apagadas. Entonces, si no tienen la asistencia, recuerden, ya saben por qué será la razón. Deben estar con sus cámaras encendidas. En la clase anterior estuvimos pues haciendo una introducción a todo lo que es este campo amplio de la macroeconomía. Y habíamos indicado pues que para un mejor análisis dentro del campo económico estaba dividido en sus dos ramas fundamentales, que era la micro y la macro. Y esto nos permite pues ir haciendo un análisis por separado, ¿no? Ustedes ya analizaron la micro y ahora estamos analizando la macro. En la clase de hoy tendremos que ir revisando cada una de las diferentes variables macroeconómicas y hablar sobre la producción desde un punto de vista macroeconómico, ¿sí? Entonces, eso será con lo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar haciendo pues una explicación más exhaustiva en cuanto a lo que es este estudio de la macroeconomía, ¿no? Todos observan la pizarra. Vamos a centrar la utilización de pizarra. ¿Observan la pizarra? Jordan, sí, los demás. Ingeniera. Ya, listo. Entonces tenemos que la macroeconomía hace un estudio global de la economía. En la macroeconomía, nosotros debemos estudiar todos y cada uno de los diferentes componentes que van a incidir dentro de esta economía. Si bien a través de sus dos ramas fundamentales, la microeconomía y la macroeconomía, se logra dar respuesta a principales problemas que surgen dentro, pues, de una economía. ¿Cuáles son los problemas básicos de toda economía? Eso ustedes lo debieron haber revisado en micro. ¿Cuáles son los problemas básicos de toda economía? Planteo la interrogante. Problemas básicos de toda economía. ¿Los recuerdan? ¿Cuáles son los problemas básicos de toda economía?
Ángela Rivas. Ángela, ¿cuáles son los problemas básicos de toda economía? La economía en el país. Pero ¿cuáles son los problemas básicos que se resuelven? Hay 3 problemas básicos. ¿Cuáles son? Los problemas básicos. Deje recordarlo. ¿Quién recuerda? Levante la mano si alguien los recuerda. ¿Cuáles son los 3 problemas básicos? Uno puede ser el desempleo. No, eso es uno de los Yo creo indicadores. que producir, cómo producir y para quién va a La producir. oferta y la... Exacto. Silencio. ¿Qué producir? ¿Alguien sabía Las preguntas. Por eso digo que eran las preguntas. qué producir? Que eran las preguntas. Orientar a la asamblea. Ángela, cierre su ¿Cuándo micrófono. producir? ¿Qué producir? Lo siento. ¿Cómo producir? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Estos son los 3 problemas básicos que tiene toda economía. Visto desde el campo microeconómico o macroeconómico, se debe dar una respuesta a cada uno de ellos. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Qué producir? Hablamos en relación a lo que son los diferentes bienes y servicios que deben de producirse dentro de una economía para satisfacer las necesidades de los consumidores. ¿Cómo producir? Hace relación a aquel método, forma, diferentes alternativas en cuanto a los usos tecnológicos de cómo se va a producir los determinados bienes o cómo se van a obtener los determinados servicios que son necesarios dentro de una economía. ¿Y para quién producir? Producimos para la sociedad en general, ¿no? Pero de esta sociedad en general nosotros podemos ir haciendo pues una segmentación de mercado y podemos decir que vamos a producir para personas mayores de 18 años, que vamos a producir para menores de edad, que vamos a producir para adultos mayores, que vamos a producir solo para mujeres, que se va a producir solo para hombres. Todo esto en función al bien o servicio. Pero en toda economía, ya sea visto desde la microeconomía o desde la macroeconomía, debemos dar respuesta a cada uno de estos problemas. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Y para quién vamos a producir? Todos y cada uno de estos problemas están relacionados también con la macroeconomía. Tomen nota para poder continuar. ¿Sí pueden observar bien? Tomen nota de los 3 problemas básicos. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que revisamos? El que tiene alguna pregunta, levanta la mano, yo le doy el uso de la palabra y contestamos la pregunta en cuestión, ¿no? ¿Ya tomaron nota? ¿Me confirman si ya tomaron nota para continuar? No entiendo lo que dice la de sociedad. Sociedad. No Yo veo. dije que Ajá. para quién producir, nosotros vamos a producir para toda la sociedad. Pero de esa sociedad, ¿sí? Que corresponde al conglomerado total,
de una determinada nación o de un determinado país, yo puedo segmentar hacia quién voy a producir. Yo puedo decir que voy a producir solo para mujeres, voy a producir solo para hombres, voy a producir para niños, voy a producir para personas mayores o que voy a producir para un área específica. Pero en general debe de producirse para toda la sociedad. Pero en función a eso yo hago una segmentación. Entonces esas eran las alternativas que yo les estaba planteando dentro de la sociedad. Determinar a qué área específica se podría producir, ¿no? Cítenme un ejemplo. Anoten. Anoten, por favor. Citar un ejemplo con los dos últimos problemas. Con los dos últimos problemas de toda economía. Con los dos últimos problemas de toda economía. Punto. Los dos últimos problemas, ¿cuáles son? ¿Cómo producir y para quién producir? Entonces, ustedes citen un ejemplo y ya voy a escuchar los ejemplos que ustedes citan. Entonces, fácil, deben de citar un ejemplo con los dos últimos problemas, el cómo producir y para quién producir, ¿no? Entonces, en este momento ustedes, pues, están analizando la respuesta respectiva. Cuando ya alguien haya concluido con su ejemplo, levanta la mano para empezar a escuchar los ejemplos respectivos, ¿no? Igual primero escuchamos a los que ya tienen los ejemplos y luego yo voy tomando al azar ciertos estudiantes para que vayan dando la respuesta, ¿no? Pero los que ya tienen el ejemplo, levantan la mano y los podemos escuchar. Aún veo cámaras apagadas. 3 estudiantes están fuera de clase. Ah, no, ya regresaron 2. Tenemos igual 1 fuera de clase. Vamos con el ejemplo que se les había solicitado. Vamos a escuchar. Jocelyn Espinosa. Jocelyn Espinosa, cítenos su ejemplo. Todavía no he terminado. Estoy analizando Resuelva. todavía. Resuelva, que es un ejemplo sencillo. Génesis Ruiz.
Génesis Ruiz, escuchamos su ejemplo. Un ejemplo, o Ya, sea, cómo producir, por ejemplo, sería un ejemplo así, sería ropa. ya, Ya, vamos a hacer ropa y cómo va a producir la empresa la ropa y para quién va a ir dirigido esta vestimenta podría ser para los bebés. ya, muy bien, Génesis. Perfecto. Un ejemplo de 3. Ya, muy bien. Vamos a escuchar a Melanie Tutibén. Melanie, cítenos su ejemplo. El mío es un poco parecido al compañero, pero la diferencia es que una empresa que cree ropa, pero deportiva, pero dirigida a las damas de 18 a 40 años. Muy bien. Entonces, des en cuenta que a pesar de que están destinados prácticamente hacia la misma área, pero no se están produciendo hacia el mismo mercado, ¿no? Son dos mercados diferentes. El de Génesis es de niños y el de Melanie es de mujeres de 18 años, ¿no? Otro ejemplo, vamos a escuchar Pacheco. Señor Brian Pacheco. Sí, Miss, por ejemplo, una empresa que está, o sea, su economía es crear calzados deportivos. ¿Ya? Estos los dirigen para las calzados deportivos para las personas de 18 años en adelante. Ya, muy bien. También tiene su segmentación del mercado. Y por último vamos a escuchar a Eloísa Mosquera. Cítenos, Eloísa, su ejemplo. ¿Qué puede producir? Dice que puede ser bienes o servicios. Y un servicio sería una peluquería. Ya. Y estaría dedicada para las mujeres y para los varones. ¿Me entiendes? Claro, muy bien, Eloísa. ¿Sí? Entonces hemos escuchado algunos ejemplos donde se justifica el cómo se va a producir, determinando a través de, en este caso, cómo producir el bien o el servicio, como fijaba Eloísa, y en función a eso se segmenta el mercado hacia dónde va a estar dirigido, porque hay cualquier cantidad de bienes y servicios que pueden producirse. Algunos pues son de demanda general, ¿no? Los que sirven para satisfacer nuestras necesidades básicas, pero otros pues sí están destinados hacia áreas específicas. Bien. Continuamos y vamos a abordar el siguiente tema que hace relación a cuáles son las variables macroeconómicas. ¿Cuáles son estas variables macroeconómicas? Pueden anotar como título variables macroeconómicas. Variables macroeconómicas. Pongan atención a la pizarra. Dentro de lo que es una economía, deben generarse, en una economía en general, deben generarse niveles de ingreso y también deben generarse niveles de gasto. En todos y cada uno de estos, tanto los ingresos como los gastos, nosotros vamos a tener determinadas variables macroeconómicas. Y esto da pie a que exista una ecuación fundamental donde el ingreso, luego les voy dictando la nomenclatura de cada uno, el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto más exportaciones menos importaciones. Esta es nuestra ecuación macroeconómica fundamental. Anoten la nomenclatura. Y significa ingreso. Vayan anotando la nomenclatura.
Y significa ingreso. C, consumo. I, inversión. G, gasto. X, exportaciones. M, importaciones. Repito, con esto nuestra ecuación básica fundamental será igual. El ingreso al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. ¿Sí? Entonces, toda economía debe generar niveles de ingreso. ¿Cómo se generan niveles de ingreso? ¿Cómo generamos nosotros niveles de ingreso? Generamos niveles de ingreso a través de el aumento. Si alcanzan a observar la delta, lo que significa el aumento, el incremento, ya tienen que haber conocido ustedes la delta. ¿Sí han visto la delta? Pues no. ¿Sí o no? Sí conocen la delta, que significa incremento, significa aumento, ¿no? Entonces debemos incrementar la producción. Cuando ustedes desconozcan algo de lo que yo estoy hablando, me preguntan, ¿ah? Para que puedan interpretar toda la explicación que estoy dando. Debemos incrementar los niveles de ingreso de una economía a través del incremento de la producción, a través de lo que es incremento de la inversión. Puede ser también a través de un incremento de empleo. ¿Sí? Todos estos puntos nos generan incremento en una economía, niveles de ingreso favorables, lo cual hace que nuestro ingreso de toda una economía aumente, ¿no? Y eso es lo que busca todo país, economía, toda nación, lo que busca es lograr que sus incrementos de ingreso aumenten. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Incrementando la producción, incrementando la inversión, incrementando el empleo, generando nuevos proyectos, Todos y cada uno de estos puntos logran que nuestra economía aumente. Ingresos como incremento de producción, incremento de inversión, incremento del empleo o generando nuevos proyectos. ¿Sí? Preguntas, ¿está claro? ¿No hay preguntas? Anoten estos puntos. Los repito. El ingreso de una economía logra aumentarse cuando incrementamos producción, incrementamos inversión, incrementamos empleo o generamos nuevos proyectos. Anoten por favor eso. Entonces aquí les he citado 4 niveles bajo los cuales se pueden incrementar los ingresos dentro de una economía, ¿no? Antes de que yo vaya a ir explicando cada uno de ellos, dando una justificación a cada uno de ellos, por qué estos generan mayores ingresos de una economía, ustedes me van a citar un ejemplo de cualquiera de ellos, ¿sí? Anoten. Citar un ejemplo. Citar ejemplo
de cómo incrementar el ingreso en una economía. Repito la pregunta. Citar un ejemplo de cómo incrementar el ingreso en una economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 literales y ustedes pueden tomar cualquiera de los 4 y pueden citar un ejemplo de cómo aumentar la producción, un ejemplo de cómo incrementar el empleo, los proyectos. Eso queda abierto para que ustedes puedan desarrollar. Entonces, contesten eso. Citen un ejemplo de cómo poder incrementar cualquiera de esos niveles de ingreso. Vamos trabajando, chicos, citando un ejemplo de cómo incrementar en función a los parámetros dados el ingreso en una economía. Un ejemplo sencillo. Ya escucharon los ejemplos que citaron sus otras compañeras. Es un ejemplo sencillo, no es que tienen que ponerse a estar investigando o nada. Es un ejemplo sencillo. Vamos a escuchar a María Fernanda. María Fernanda, cítenos su ejemplo. Buenas tardes. Hola María Fernanda, cítenos su ejemplo. Un ejemplo sería, por ejemplo, ropa. ¿Ya? En eso de ahí tengo que, para incrementar mi producción, tengo que innovar, ¿Ya? modernizarme para la moda. Ya, muy bien, María Fernanda. Entonces tenemos un ejemplo, que incluye incrementar la producción, pero María Fernanda no habla de una innovación, ¿no? Es decir, al bien ya existente le va a realizar un cambio y que va a tener pues una innovación. Ángel Lozano, cítenos su ejemplo. Ángel. De aumentos de ingresos, como ¿Ya? que dice, como una producción de una farmacia, que puede decir que tiene que invertir en lo que es las medicinas para luego venderlas y obtener un buen ingreso. Ya, ok. En este caso estamos hablando de un incremento a sí mismo y estaría hasta relacionado con incrementar los niveles de empleo, ¿no? Porque si en una farmacia se va a realizar una mayor inversión, donde va a haber mayor atención, también puede darse el caso de que se generen mayores niveles de empleo. Melissa Claro, Mora. Tiene que contratar varias personas para que estén a cargo. Ya, ok, Ángel. Melissa Mora. Capacitar al personal para así mejorar la competitividad de la empresa. Pero, Melissa, ¿cómo? O sea, una capacitación, pero ¿qué? ¿En qué función de ingreso? ¿Para qué está generándose esa capacitación? Digamos,
Digamos en Explíqueme. una panadería. ¿Ya? En una panadería. ¿Ya? Capacitar el personal Ya. para Pero poder tener mejores. Ya, pero antes, lógicamente, de tener esa capacitación, que sí es buena, pues para poder incrementar los niveles de ingreso, también tendría que haber un poquito más de parte de dinero, ¿no? Para poder realizar esa capacitación. Vamos a escuchar a Fátima Villón. Cítenos su ejemplo, Fátima. Fátima Villón. Fátima. Parece que Fátima tiene problemas. Rugel Bisueta. Rugel Bisueta. Rugel Bisueta. Bisueta Rogel. Ya. Escuchamos. Sería ya cuando tengamos, por ejemplo, que los empleados tengan una buena motivación para que ellos puedan. Pero ¿qué ingreso va a incrementar usted? Para que haya más clientes. Ya, pero ¿qué? ¿En Sería relación a producción o en relación a empleo? Eso primero debemos empleo. Ya, listo. Y ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer para incrementarlo? Por ejemplo, que tengan capacitaciones para que ellos se especialicen más en lo que deben hacer, para que atiendan bien a los clientes y ellos vuelvan a comprar en el mismo local. Bueno, listo. Entonces, con los ejemplos que ustedes han citado, vamos a ir revisando brevemente. Nosotros podemos incrementar los niveles de ingreso de una economía incrementando la producción. Pero para poder incrementar la producción, se necesita también de dinero. Incrementar la producción generando nuevas alternativas. Como citaba el ejemplo María Fernanda, que decía que de la producción ya existente iba a realizar una innovación. Obviamente esta innovación va a tener mayor aceptación en el mercado y generará mayores niveles de ingreso. Asimismo, una economía debe de incrementar sus niveles de producción. En los actuales momentos nuestra economía pues está pasando por situaciones diversas en los cuales ha reducido los niveles de producción. Ustedes lo han escuchado en las noticias, algunos tienen que haberlos leído también. ¿Cuáles nomás están siendo los diferentes niveles de ingresos que se están viendo afectados como consecuencia de toda esta pandemia? Incrementar niveles de inversión, es decir, lograr la mayor captación de dinero. ¿Para qué? Que los niveles de inversión aumenten. Hemos escuchado también que se están dando pues ya diferentes alternativas para incrementar, por ejemplo, el turismo, que es una de las fuentes fundamentales que genera ingreso a nuestra economía. Pero como el turismo se ha visto afectado, se están tomando medidas que mejoren este tipo de actividad. Debemos de incrementar los niveles de inversión, incrementar los niveles de empleo. Sabemos que el empleo y el desempleo son dos de los factores fundamentales como problemas macroeconómicos dentro de toda economía. Debemos incrementar los niveles de empleo. Algunos de los ejercicios que plantearon sus compañeros hablaban en función a nuevas alternativas de capacitaciones, mejorar la atención al cliente. Entonces, todo esto va a hacer que los niveles de empleo vayan aumentando. Si hay mayor empleo, hay mejor estabilidad económica para todos. Lamentablemente, en nuestros actuales momentos, esta tasa de empleo se ha visto muy afectada porque ustedes saben que ha habido muchos despidos intempestivos hacia trabajadores. Podemos incrementar el ingreso también generando nuevos proyectos, ¿no? Hoy en día se habla mucho del emprendimiento, la creación de nuevos proyectos que permitan que estos niveles de ingreso vayan aumentando. Entonces, nosotros en cada uno de estos factores lo que vamos a hacer es
lograr que nuestra economía aumente, mejorar nuestra situación económica, porque eso es lo que estudia la macroeconomía, hacer un análisis, un estudio exhaustivo en cuanto a lo que tiene que ver con las diferentes funciones de la economía. Vamos a hablar ahora del principal componente del ingreso, que es el consumo. Defínanme ustedes qué es el consumo. Definan qué es el consumo. Recuerden lo que vieron del consumo en microeconomía y defínanme qué es el consumo. ¿Con qué nomás se realiza el consumo? Porque el consumo sí es una variable microeconómica. Aunque en la microeconomía ustedes revisaron a la economía de una manera compleja, ahí sí analizaron el consumo porque revisaron oferta-demanda. Entonces, de ley ya tienen una parte clara en función al consumo. Entonces, defíname lo que es el consumo. Y ya para definir el consumo, vamos a revisar y a recordar un poquito lo que ustedes ya vieron en microeconomía, porque eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, definan el consumo. Vamos a escuchar las definiciones de consumo para luego hacer una explicación clara, ¿no? Julio Gómez. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué recuerda del consumo? A ver, yo lo que puse es que el consumo es el que se hace que los locales comerciales tengan ventas, ya que gracias a eso ellos tienen ingresos. Ya, muy bien, Julio. Vamos a escuchar a María Villamar, que no la he visto en toda la clase. María Villamar, ¿por qué está con la cámara apagada? María Villamar. Toda la clase está con la cámara apagada. María Villamar. Entonces no tenemos participación ni asistencia. Vemos que está conectada, pero no contesta a las participaciones respectivas. Belkis. Belkis, buenas tardes. ¿Qué recuerda del consumo? El consumo es la cantidad de bienes que los clientes consumen o gastan para satisfacer sus necesidades. Muy bien, Belkis. Ingeniera, no se le escucha nada. ¿No escuchan? Levanten la mano los que escuchan. ¿Quiénes más escuchan? Todos escuchan. Señor Pacheco, parece que es problemas de conectividad suyos porque todos escuchan, estamos interactuando. Parece que es problema suyo, señor Pacheco, porque todos escuchan y estamos enlazados en lo que estamos interactuando. Vamos a escuchar a Jocelyn Espinosa. Jocelyn, ¿qué era el consumo? Ya,
Se dice que es aquella acción en la cual consumimos cuyo producto para poder satisfacer nuestras necesidades. Ya, muy bien, Jocelyn. Eso es el consumo, ¿no? El consumo hace relación a la cantidad de bienes y servicios que se demandan dentro de una economía. ¿Quién demanda esos bienes y servicios? Nosotros, los consumidores. Cada uno de nosotros demandamos diferentes bienes o servicios. ¿Recuerdan cuando analizábamos el último problema básico de toda economía? ¿Para quién producir? Y decíamos que se produce para toda la sociedad. Y esto da pie a que existan determinados bienes y determinados servicios, ¿no? Entonces tenemos en el consumo nuestra primera variable macroeconómica, el consumo, que hace pues una relación directa en función a todo lo que es el consumo de los bienes y servicios dentro de la economía. Y básicamente dentro de lo que se consume en el mercado. Y aquí aparecen pues lo que ustedes ya revisaron en microeconomía y las dos ecuaciones y curvas conocidas, ¿no? En el eje de las abscisas grafico a las cantidades y en el eje de las Y represento a los precios. Les pregunto yo, ¿qué curva es esta? ¿Cómo se llama esta curva? La que tiene relación inversa. ¿Qué curva es? ¿La de la oferta o la de la demanda? ¿Qué curva es esa? ¿De la oferta o la demanda? Eso ustedes vieron en microeconomía. Las dos principales fuerzas, ¿cuál es? Les pongo las dos alternativas. ¿Es de la oferta o de la demanda? Demanda. A ver, López. ¿Qué curva es, López? Es la demanda. Es la curva de la demanda, ¿no? Y la otra curva es la curva de la oferta, ¿no? Y en función a esto, pues existe, ¿cómo se llama aquí donde se intersectan las dos curvas? ¿Cómo se llama? El punto De equilibrio. De equilibrio, ¿no? Entonces, en función a la interacción de estas dos curvas, es que los niveles de consumo dentro de una economía van a ir cambiando. Y más relativamente en función a la demanda, porque en la demanda es donde yo puedo como consumidor determinar qué bienes o servicios voy a producir. Entonces ahí tenemos lo que son los desplazamientos de las curvas, ¿no? La curva puede desplazarse hacia arriba o puede desplazarse hacia abajo. Cuando la curva se desplaza hacia arriba, significa que los niveles de demanda han aumentado. Los consumidores están demandando cualquier cantidad de bienes o servicios. Puede ser esto a consecuencia que los niveles de precio han bajado. O caso contrario, cuando hay una contracción de la curva, significa que la curva de la demanda se desplaza hacia abajo o hacia adentro. Esto, por el contrario, hace que los niveles de demanda disminuyan a consecuencia que los niveles de precio han aumentado. Entonces, esto tiene una relación directa con el consumo de una economía. Esto hace relación a los niveles de consumo que existen, ya sea por bienes o servicios, dentro de una economía en general. Pueden anotar el gráfico de los desplazamientos de la demanda que hacen relación al consumo, para ya dictarles una definición clara del consumo. Pueden anotar la curva de la oferta y la demanda, el gráfico, donde tenemos una interacción entre ambas leyes principales del mercado, que es la oferta
y la demanda, que eso ya fue estudiado pues en microeconomía, ¿no? Y en función a esta, básicamente a la demanda, es que nosotros podemos hablar de un aumento o una disminución en los niveles de consumo de una economía. Porque yo puedo decir, yo soy una consumidora, cada uno de ustedes son consumidores, y al sumar el consumo de todos tenemos el consumo total de la economía. Y en función a eso se dice, los consumidores demandan 1000 unidades de tal producto, los consumidores demandan 3000 unidades de este otro producto, los consumidores demandan 10.000 unidades de un determinado producto. ¿Sí? Entonces, anoten el gráfico. Si no se alcanza a distinguir algo del gráfico, me avisan. Aquí les puse, estas son las flechas, cómo se desplaza la curva. Si la curva se desplaza hacia arriba o si la curva se desplaza hacia abajo. Y hemos analizado nuestra primera variable macroeconómica, que es el consumo, ¿no? Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Está clara la explicación? A ver, vamos a escuchar a alguien. ¿Qué les pasa que no quieren hablar? Si en las presenciales hablaban hasta A ver, Ángela, que a Ángela le encanta hablar. A ver, Ángela, vamos a hablar de las clases. ¿Se entiende? No ¿No se está hablando entiende? porque ando con un dolorcito por allí. A ver si le entiendo. La primera pregunta que me hizo no la recordaba y es que tenía el micrófono apagado, aprendido también. Después me di cuenta. Ok, eso fue muy claro. Ok. Y después fue que me... Ya. Y de allí creo que hasta ahora creo que estoy entendiendo. Ya, listo. Vamos a escuchar Párraga. Y por si acaso, si ya mismo es que estoy entre que desactivo y activo la cámara porque a veces tengo como que problemas con el internet y entonces la activo y la desactivo. Ok. Para que no se vea así. Ya, ok, Rivas. Señor Párraga. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo estamos con las clases? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Estamos Yo hasta ahorita sí he entendido. Ya, muy bien. Listo. Ariana Sánchez. ¿Qué podemos decir de las clases? ¿Está claro? Sí, sí he entendido. Ya, muy bien, ¿sí? Si ustedes tienen alguna pregunta, chicos, no duden en consultarla. Cuando yo escriba algo o yo diga algo que ustedes no logren interpretarlo, ustedes me preguntan. Mis economistas, no entendí a qué se refiere cuando nombró tal cosa. Y de esa manera yo les puedo explicar, ¿no? Listo. Vamos a tomar la asistencia. Recuerden que tengo pendiente subir esta clase y la clase anterior que tuvimos, ¿sí? Subirlas para que ustedes la puedan volver a revisar, ¿no? Alguno de ustedes me escribió si ya había subido la clase, pero verdaderamente aún no la he subido, pero ya la subiré, creo que hoy, para que ustedes puedan revisar las dos clases. Vamos a escuchar la asistencia. Pongan atención a la asistencia. Bisueta, Rugel. Rosa Bisueta. Presente. Félix López. Presente. Aarón Párraga. Presente. Ángel Lozano. Ángela Rivas. Presente. Ariana Sánchez. Presente. Belkis Alvarado.
Presente. Brian Pacheco. Brian sí está, pero creo que tiene problemas. Presente. Ah, sí, sí escuchó. Presente. Eloísa Mosquera. Presente. Ángel Lozano. Fátima Villón. Presente. Gary Simbaña. Presente. Génesis Noemí. Presente. Génesis Ruiz. Presente. Julio Gómez. Presente. Jordan Almeida. Presente. María Quinto. Presente. Lenín Barrales. Presente. Melanie Tutibén. Presente. Melissa Mora. Patricio Voz Mediano. Presente. Iván Mendoza. Presente. Ya, listo. Si alguien no escuchó su participación, igual escriban en el chat, ¿no? Porque como con ustedes solo tengo una vez a la semana clase, igual ustedes dejen su participación de asistencia en el chat, ¿no? Eso sirve pues de evidencia para ustedes y yo igual vuelvo a revisar por si acaso alguien por asuntos de conectividad no logra escuchar cuando se los menciona, ¿sí? Continuamos. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden realizarla. Antes de continuar con nuestra siguiente variable, que es la inversión. ¿No hay preguntas? Entonces, continuamos con la inversión. Hablar de inversión. Ingeniera. Dígame. Disculpe que la interrumpa, es que la señorita Acosta me acaba de escribir diciéndome que tiene problemas de salud, por eso no se ha podido conectar. Ya, escríbame eso en el chat, María Fernanda. Póngame el nombre de Acosta y la razón por la cual no se ha conectado a la clase. Ok. Tenemos que la inversión, hablar de inversión es hablar de dinero, es hablar de capital. Dentro de toda economía se necesita que exista dinero, exista capital circulante para poder activar todo el aparato productivo. Toda economía necesita pues que se realicen inversiones, porque al realizarse inversiones esto mejorará la economía de un país. Pero para realizarse las inversiones, los inversionistas tienen que analizar cuál es la situación económica y financiera que tiene un país, ¿sí? Entonces, si ustedes fueran inversionistas, ustedes fueran y invirtieran en otro país sin saber cómo está ese país, ¿sí o no? A ver, ¿quién me quiere contestar? A ver, levanten la mano. ¿Quién, si fuera inversionista y va a invertir en otro país, solo va a invierte sin saber nada? A ver, Patricio, Voz Mediano. A ver, Patricio. Si usted Dígame, fuera ingeniero. inversionista y usted quiere invertir en otro país, ¿usted investiga sobre ese país o usted va e invierte nomás? Investigo primero para ver la situación económica de dicho país. Claro, muy bien. Se debe de investigar cuál es la situación económica que tiene ese país. Entonces, eso es lo que hacen todos los inversionistas.
Primero, investigan la situación económica, cuáles son las leyes, bajo qué reglamento funciona la economía de ese país, cuál es la estabilidad económica que tiene dicho país, para de esa manera poder invertir. Todo país busca que los niveles de inversión se incrementen, porque si se incrementan los niveles de inversión, aumentará también los niveles de ingreso. Al haber mayor inversión, hay mayor producción, hay mayores fuentes de empleo y con esto se logra pues reducir la tasa de desempleo. Antes que me vaya a olvidar, para la siguiente clase van a investigar lo siguiente. Anoten. Investigar la producción nacional total. La producción nacional total. 2 puntos seguidos. Definición. Definición. Importancia. ¿Y cuál es el valor de producción en nuestra economía en el año 2019? Repito la investigación. Esa investigación ustedes la realizan porque la vamos a revisar en clase. O sea, revisar en palabras, ¿no? Vamos a dialogar sobre el tema. Es decir, que no es que tienen que presentarla ni nada. Investigan y leen y anotan los puntos más relevantes y eso es lo que vamos a tratar en la siguiente clase. Repito la investigación. Producción nacional total. La definición, la importancia y cuál es el valor de la producción nacional durante el año 2019. ¿Cuál fue el nivel de producción que generó nuestra economía en el año 2019? Es investigación para la siguiente clase. Entonces tenemos nuestra siguiente variable, que era la inversión, ¿no? E indicábamos que para lograr mayores niveles de inversión, cuando yo pongo la flecha hacia arriba, significa aumento, o puedo poner también al delta, que significa incremento. Aumentar niveles de inversión, siempre debe existir la estabilidad económica dentro de un país. Esa estabilidad económica me permite que los inversionistas, Ariana Sánchez, en sala de espera, me permite que los inversionistas, al tener estabilidad económica, los inversionistas querrán invertir en nuestro país, en nuestra nación. Y esto logrará que los niveles de ingreso también vayan aumentando, ¿no? Pero esta estabilidad económica debe representar una seguridad para que los inversionistas logren inyectar la cantidad de dinero suficiente en nuestro país y de esta manera los niveles de ingreso vayan aumentando. Preguntas con respecto a la inversión. Esto en función, pues, a una variable macroeconómica. Y hemos hecho una introducción hacia nuestra siguiente variable. ¿Cuál es nuestra tercera variable? ¿Qué representaba la G? ¿Qué representaba la G? Gasto. El gasto, ¿no? Si nosotros consumimos,
nosotros debemos gastar. Tenemos nuestra siguiente variable macroeconómica que es el gasto. Pero en este gasto vamos a tener un gasto público y vamos a tener un gasto privado. ¿Por qué hay un gasto público y hay también un gasto privado? Porque existen empresas que son públicas y hay empresas que son privadas. ¿Qué es una empresa privada? Ustedes que están estudiando administración conocen ya perfectamente lo que es una empresa privada. ¿Qué es una empresa privada? Vamos a escuchar Gary Simbaña. Gary Simbaña, ¿qué es una empresa privada? Una empresa privada podría ser que no están asociadas con el gobierno. Ya. Muy bien, no tiene ningún tipo de relación. ¿Qué es una empresa privada? Noemí, Génesis Noemí. ¿Qué es una empresa privada? Génesis Noemí. Una empresa privada es aquella que, como dijo mi compañero, no está relacionada con el gobierno y depende más de las inversiones de los socios, de lo mismo que conforman, pero no tiene nada que ver con el Estado. Ya. Una empresa privada, pues una empresa que tiene una actividad independientemente del Estado y que su constitución se ha dado pues a través de las aportaciones de un solo dueño o las aportaciones de diferentes accionistas. Y tenemos ahora el otro lado que son las empresas públicas. Estas empresas públicas tienen relación directa con el gobierno y son manejadas a través del presupuesto de esta. Entonces, como existen empresas públicas, empresas privadas, existen también lo que son las empresas mixtas. ¿Qué tiene una empresa mixta? Fátima Villón. ¿Cómo son las empresas mixtas? Fátima. Las empresas mixtas son las que, o sea, llevan a la mano las dos, con la empresa privada y la empresa mixta. Muy bien. Las empresas mixtas son aquellas que tienen una parte de una empresa privada y también de una empresa del Estado. Su funcionabilidad es a través de estas dos partes, pública y privada. Cada una de ellas va a generar diferentes niveles de gasto, ¿no? Y pues estos gastos estarán definidos a través de los presupuestos. En un presupuesto, ¿qué es lo que nosotros vamos haciendo? Vamos identificando los principales rubros bajo los cuales va a existir una salida de dinero en la empresa. Ese es el objetivo que tiene el presupuesto. Definir los rubros bajo los cuales se tendrá una salida de dinero en la empresa y de esta manera poder estimar, presupuestar todos y cada uno de estos gastos. La variable macroeconómica gasto permite en una economía que un país pueda ir haciendo un presupuesto. Nuestro presupuesto del Estado generalmente está más dedicado, tiene mayor porcentaje hacia lo que es la educación, hacia lo que es la vivienda, ¿no? Mayor porcentaje a educación y vivienda. Y la otra parte, pues sí está destinada a otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, el gasto estará dividido entre un gasto público y un gasto privado, que será generado en función a las diferentes actividades que realicen cada una de las empresas. Pero también en el gasto va a estar considerado los consumidores, porque nosotros, para poder adquirir un determinado bien, un determinado servicio, nosotros tenemos que desembolsar un X monto de dinero y en función a eso, pues obtendremos los bienes o los servicios. Continuamos con nuestra siguiente variable macroeconómica, que es la X. ¿Qué representaban las X?
exportaciones. Las Exportación. exportaciones, ¿no? Tanto esta parte de aquí, las exportaciones, representan a las relaciones que tiene una economía con el resto del mundo. Exportaciones menos importaciones hace relación a las relaciones que tiene una economía con el resto del mundo. Nosotros vamos a tener exportaciones e importaciones. Las exportaciones, vamos a hablar primero una parte introductoria a lo que son las exportaciones. Exportar, si ustedes lo observan en la ecuación, ¿qué signo tiene en la ecuación las exportaciones? ¿Qué signo tiene en la ecuación fundamental las exportaciones? Positivo. Ya, tiene signo positivo. Significa que las exportaciones son favorables para el nivel de ingreso de una economía. Toda economía lo que busca es incrementar sus niveles de ingreso. Exportar significa que nosotros vendemos nuestros bienes o servicios hacia otros países, ¿no? Pueden anotar esa definición. Exportaciones ofrecer o exportar. Repito, exportaciones, ofrecer o exportar bienes o servicios de un país hacia el resto del mundo. Entre paréntesis, relaciones internacionales. Repito, exportar, ofrecer o exportar bienes o servicios hacia el resto del mundo. Entre paréntesis, relaciones internacionales. Punto aparte. Pongan atención. Toda economía lo que busca es lograr que sus bienes o servicios se exporten, que se vendan a otros países. Cuando nosotros vendemos esos bienes o servicios a otros países, nuestra economía está ganando, está generando mayores niveles de ingresos. ¿Qué nomás productos nosotros exportamos? A ver, nómbrenme. ¿Qué productos nomás se exportan? Cacao. El banano. Plátano. Plátano. ¿Qué más? Creo que las flores. Las flores. Banano, camarón, ¿sí? Que son los que generan mayores niveles de ingreso a través de sus exportaciones. Pero sin embargo, existen otro tipo pues de productos que también generan un menor porcentaje. Y lo que genera mayores niveles de ingreso a nuestra economía, ¿qué es? ¿Cuál es el rubro que genera más niveles de ingreso a nuestra economía? Les doy una pista, comienza con P. El petróleo. El petróleo. El petróleo genera aproximadamente como entre 65 y 70% de niveles de ingreso a nuestra economía. Es por eso es que cuando la producción de este petróleo se ve afectada, esto hace que exista una inestabilidad económica. ¿Por qué? Los niveles de ingreso comienzan pues a tener sus variaciones. Entonces, toda economía lo que busca es aumentar sus niveles de ingreso. Lograr que las exportaciones, lo que produce un país, tenga su salida en el mercado, tenga las relaciones internacionales. Toda economía necesita tener relaciones
internacionales. Si bien tenemos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, Cuba, que antes no tenía relaciones internacionales, pero hemos visto que con el pasar del tiempo necesariamente estas relaciones deben darse, porque se necesita de las relaciones internacionales. Es por eso que en la fórmula las exportaciones están positivas. Entre mayores niveles de exportaciones tengamos, mayor serán los niveles de ingreso a nuestra economía. Tenemos el caso de las flores, que pues es uno de los niveles de ingreso que de hace unos años hacia atrás han aumentado sus niveles de ingreso, ¿no? Porque el banano, el café, estos ya vienen siendo pues los productos tradicionales que nos han estado generando ingreso a nuestra economía. Pero tenemos las flores, tenemos el camarón, que han sido productos que con la vuelta del tiempo también han logrado impactar, tener una salida en el mercado. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la última variable que nos queda? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la última variable de la ecuación que nos falta por revisar? Importación. Importaciones. Las importaciones. Si ustedes observan en el gráfico, no en el gráfico, en la ecuación, ¿qué signo tienen las importaciones? Negativo. Negativo. Ya, es la única variable que tiene signo negativo. Las importaciones es lo contrario al exportar. ¿Qué significa? Que las importaciones será cuando nosotros adquirimos bienes o servicios de otro país y lo obtenemos para nuestro consumo. Pero al nosotros adquirir bienes o servicios de otro país, eso hace que se deban de generar pues otro tipo de impuestos. Y existe la salida de divisas, porque si ustedes compran algo en el extranjero, aparte que pagarían un impuesto, tendrían también la salida de divisas. ¿Por qué? El dinero ustedes lo están enviando hacia otro país. Es por eso que en la fórmula las importaciones están negativas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes deben ser mayores? ¿Las exportaciones o las importaciones y por qué? Repito la pregunta. ¿Quiénes deben de ser mayores? ¿Las exportaciones o las importaciones y por qué? Analicen, contesten, que ya les voy a preguntar. Voy a repetir la pregunta por si alguien no escuchó. ¿Quiénes deberían ser mayores? ¿Las exportaciones o las importaciones y por qué? Trabajen con esa respuesta, chicos. ¿Quiénes deberían ser mayores? ¿Las exportaciones o las importaciones y por qué? Tres se han ido de la clase. Rivas me dijo que tenía problemas. Se ha ido de la clase Mendoza y Villamar que nunca contestó ni a las clases ni a la participación, ¿no? Vemos. Buenas tardes, profesora. No, todavía estoy aquí. Lo que pasa es que tengo problemas con el internet, por eso la apago. Y Villamar, deben de comunicar. Villamar sí. No ha aparecido en toda la clase. Chicos, vamos con las respuestas. Repetimos la pregunta. ¿Quiénes deberían ser mayores? ¿Las exportaciones o las importaciones y por qué? Los que ya resolvieron la respuesta levantan la mano para escuchar sus criterios y luego vamos pues con otros criterios al azar. López Chiriguayo. Le escuchamos su respuesta. Las exportaciones.
Ya, ¿por qué? Porque, Recuerden que tiene que decir por qué. porque tienen más salida. Ya, muy bien, López. Bisueta. La exportación, para así tener más ingresos en nuestro país y mejorar la economía del mismo. Muy bien, Bisueta. Muy bien. Miren, chicos, ya Bisueta habla con terminología macroeconómica, ¿sí? Ustedes poco a poco también deben irse relacionando. Hablar de ingresos, exportaciones, ya relacionar la parte de micro que ustedes ya vieron. Ya ustedes están en libertad de poder hablar y asociar netamente todos los análisis que nosotros vamos haciendo con lo que ustedes vieron de microeconomía. ¿Quién más ya resolvió la pregunta? Vamos a escuchar a Génesis. Génesis Ruiz. ¿Cuál es la respuesta, Génesis? Debería ser mayor la exportación, porque como decía Rosa, pues al incrementar la exportación, obviamente incrementaría la economía del país, ya que eso es lo que busca cada país realizar, que entre mayor sea su exportación, mejor acomoda la economía de ese país. Muy bien, Génesis, muy bien, ¿sí? Solo vamos a cambiar la palabra acomoda, no vamos a decir acomoda, vamos a decir mejora la situación económica, ¿no? Vamos a escuchar a Melanie. Melanie, ¿quiénes deberían ser mayores? Las exportaciones. Como dicen mis compañeras, porque aumentan los ingresos y porque también ayuda a aumentar el empleo y porque me ayuda a entrar a nuevos mercados. Muy bien, Melanie, muy bien. Tivana Mendoza. Tivana, ¿cuál es la respuesta? Como dicen mis compañeros, o sea, la exportación sí está bien porque ayuda al aumento de la economía en el país, pero la importación tampoco no es tan mala porque nos ayuda a obtener productos que en nuestro país no hay, o en muchos casos pueden ser más baratos o mayor calidad. Ya, muy bien, Tivana. Es muy acertado lo que dice Tivana. Si bien las importaciones son negativas hacia lo que es el desarrollo económico, en muchas situaciones son necesarias, ¿no? No es que no vamos a importar nada, podemos importar, pero los niveles de importaciones que nosotros tenemos deben de ser niveles menores. Es decir, que siempre buscando incrementar las exportaciones y disminuir los niveles de importaciones. Pero necesariamente nosotros podemos importar cualquier bien o servicio de manera personal o se necesita la importación de determinados bienes o servicios, por ejemplo, para resolver el segundo problema básico de toda economía, ¿cómo producir? Puede ser que en un determinado proceso de producción se necesite de algún elemento, de alguna materia prima que no existe en nuestro país y que necesariamente debemos importarla, ¿no? Entonces, hemos visto las principales variables macroeconómicas. Los niveles de ingreso de una economía se van a fijar a través de lo que es sus variables macroeconómicas. El consumo, indicando lo que tiene que ver en cuanto a los niveles de consumo individuales de cada uno de los consumidores, los niveles de inversión, lograr una mejor estabilidad económica para que los inversionistas inviertan en nuestra economía, los niveles de gasto a través de lo que es un gasto público, de lo que es un gasto privado, y lo que son las exportaciones y lo que son las importaciones. Con esto damos por concluida la clase. Si no existe ninguna pregunta, recuerden la investigación para la siguiente clase. ¿Sí?
Bueno, chicos, concluimos y nos estaríamos viendo la siguiente clase. Ingeniera, confírmeme el hospedador. Buenas tardes, sí, correcto, Miss. Ya, ok. Hasta luego. Hasta luego.